Hola, hoy vamos a hablar del futuro del formato físico en los videojuegos. Venga, vamos allá. Pues sí, hoy vamos a comentar el futuro del formato físico y el formato digital en los videojuegos. A colación del vídeo de la semana pasada, que hablamos de si estábamos haciendo bien en coleccionar Nintendo Switch, ¿no? Si la colección de Nintendo Switch realmente tenía valor coleccionar el Switch, o si se nos había ido la olla completamente y nos hemos dejado llevar por el hype y por el FOMO y por esta oleada de coleccionismo que hay últimamente, ¿no? Y a colación de ese vídeo, pues se me ha ocurrido pues continuar un poco con la estela del coleccionismo con el formato físico, formato digital. Físico versus digital, ¿vale? Y aquí, sinceramente, bueno, voy a dar mi opinión y mi previsión de lo que creo que va a pasar y siento si voy a romper algunos corazones, porque creo que el futuro no pinta muy bien para la gente que nos gusta coleccionar y comprar formato físico. Así que venga, vamos allá. Bueno, y empezamos un poquito con la Switch, como no, que es la videoconsola main de este canal, sí, podría decirse que de este canal, por lo menos de ahora mismo para mí. Para mí es mi videoconsola, mi sistema principal, aunque siempre lo fue el PC, pero por eso, pues bueno, me centro bastante más en la Switch que en Sony y otros sistemas que no tengo o que para mí son secundarios o satelitales. ¿Qué esperamos para el futuro? Bueno, pues cuando presenten la nueva videoconsola de Nintendo, pues a ver qué nos ofrecen. Ya comentamos en el anterior vídeo que va a depender mucho también de si es retrocompatible o no, de qué soporte al formato físico tiene o qué. Hay que decir que Nintendo ahora mismo, Nintendo Switch, está alrededor del 50% de sus ventas en formato físico y formato digital, ¿vale? O sea, están ahí, están 50-50, ¿vale? Están que venden igual, tanto físico como digital. O sea que ahora mismo Nintendo le renta todavía el formato físico. De hecho, ha sido una locura lo que se ha vivido en la Switch, coleccionando y comprando videojuegos en formato físico. La de retailers y publishers que han salido y se han creado gracias a la Switch. Si no fuese por la Switch, yo dudo mucho que la mayoría de publishers, estilo Super Rare, Limited Run Games, esas sí, porque son las más conocidas, las más punteras, pero muchas otras casas de retailers, bueno, de publishers, no sé si hubiesen sobrevivido o si se hubiesen creado. Yo creo que mucho publisher ha salido gracias a la Switch, al tirón de esta locura por el coleccionismo de la Switch. Yo creo que la PlayStation no vende tanto a nivel físico como Nintendo, así que probablemente muchos de esos publishers o no hubiesen existido o hubiesen sucumbido, entonces, la siguiente consola de Nintendo no sabemos nada, no se sabe absolutamente nada, todos son conjeturas, hipótesis, rumores, los rumores son todos falsos, o sea, nadie sabe nada, realmente no se sabe nada, Nintendo es hermética, no hay ninguna información al respecto, lo único que se dijo es que ellos pretendían que fuera retrocompatible, pero no se sabe nada si va a llegar al 4K, si va a llegar a los 2K, a los 1080, no se sabe nada, ¿vale? Lógicamente en modo portátil yo no espero que llegue a 4K, y de hecho, es que a lo mejor nos sorprende, es que a lo mejor ni siquiera es una videoconsola portátil. Igual lo que nos presentan es una videoconsola de sobremesa con una especie de pantalla al estilo Wii U, o lo que ha hecho Sony con la PlayStation Porta, o simplemente te dicen que utilices tu Nintendo Switch para el modo portátil, o sea, no lo sabemos, ¿vale? O sea, vete tú a saber lo que nos presentan. Lo que sí espero es que tenga soporte al físico, y seguramente yo creo que Nintendo va a ser el último bastión del formato físico. Yo creo que es la única videoconsola que tiene cierto sentido a día de hoy tener el formato físico. Tal como yo lo concibo, ¿vale? Esto es una opinión mía. Yo creo que ya esto va a gustos, esto ya va a lo que cada uno acepta como formato físico. Para mí el formato físico, el que tiene sentido, para mí es el que ha estado utilizando la Switch con los cartuchos, que son plug and play. Básicamente tú pones el cartuchito, te lo llevas a donde tú quieras, lo pones y no requiere ni de conexión a internet, ni de instalación, ni nada de nada. Lo pones y juegas, y punto. Sí que es verdad que nos han mal acostumbrado y lo vemos como algo normal
el poner un videojuego en el cartucho y que el día 1 ya tengas que descargar una actualización, un parche, un DLC, o vete tú a saber qué mierda no han incluido en el cartucho, porque el cartucho a lo mejor lleva hecho unos meses y ha salido han fixeado algunos bugs o han añadido algunas mejoras o han arreglado algún problema o lo que sea, o simplemente han añadido contenido que no te lo meten en el disco. O incluso hemos visto en muchos publishers o en muchos retailers, bueno, en muchos, sí, publishers, que se han dedicado a hacer la guarrada de meterte un code in a box, en venderte una caja vacía con una key dentro, o sea, lo absurdo, o sea, ya es absurdo, o sea, no tiene ninguna razón de existir ese engendro de, no sé. Y luego también hay mucho puerco que se ha dedicado a ponerte videojuegos incompletos en el cartucho, es decir, cogen un cartucho de baja capacidad de memoria por ahorrarse unos duros, ahorrarse un poco de dinero, y lo que hacen es, pues en vez de meterte todo lo que ocupa el juego, pues te ponen la mitad y la otra mitad te dicen que te la descargues. O si es el típico pack, ¿no?, de 2 o 3 videojuegos, pues te ponen el primero y el segundo y el tercero que te lo descargues. Entonces son cerdadas, que sinceramente, para el que quiera jugar el juego, pues a lo mejor le da igual. Alguien que va a una tienda, oye, pues mira, me compro este juego que lo tengo ganas de jugar, me han hablado bien de él, he visto reviews y tal, y lo quiero jugar. Y le da igual eso. Pero el que colecciona formato físico, realmente lo que está coleccionando es el videojuego al completo. Lo que quiere es tener el videojuego ahí guardadito en su cartucho para tenerlo ahí para cuando se preste. Y pierde todo el sentido cuando hacen cosas así. Pierde todo el sentido. Y por eso digo que para mí la Switch, la mayoría de los juegos, o lo que deberían de ser los videojuegos en la Switch, es lo que más sentido tiene para coleccionar formato físico. Yo no le veo ningún sentido, y esto ya es opinión mía, yo no sé si lo compartís o no. No le veo ningún sentido a día de hoy los videojuegos en formato físico, ni en Xbox ni en PlayStation, sinceramente. O sea, para mí PlayStation y Xbox, o sea, es que deberían ya de dar el salto. Ya sé que es una opinión un poco negativa, ya sé que esto no va a gustar, ya sé que no va a gustar, me va a caer hate por esto, pero es que la verdad, creo que las siguientes generaciones de PlayStation y Xbox deberían de eliminar ya el formato físico. Lo deberían de eliminar, porque para mí no tiene ningún sentido comprarte un disco, que en ese disco la mayoría de veces no está el juego entero, porque no cabe, porque es que hay juegos que ocupan 100 gigas, 80 gigas, y encima es que no es un plug and play, o sea, no es como el de la 360, que tú metías el juego en la 360 y te ponías a jugarlo. O sea, ahora lo tienes que instalar. O sea, los videojuegos de la PlayStation 5, creo, y de la Xbox, creo, porque ya digo que yo solamente tengo la Series X con el Game Pass y tengo 2 o 3 juegos en formato físico de la Xbox. Pero realmente tengo la Xbox por la retrocompatibilidad con las anteriores videoconsolas y sobre todo la 360, que es una de mis videoconsolas favoritas, que tengo muchos juegos, y por el Game Pass, ¿vale? Que ese es otro de los temas que vamos a hablar, servicios y demás. Sinceramente, o sea, comprarte un videojuego de la Xbox y de la PlayStation 5, al final lo que acabas teniendo es un launcher, es un instalador, es un trigger, que lo único que hace es que detecte la consola del disco como que la has comprado, pero realmente es que no tiene ningún sentido. Voy a poner una imagen aquí del Diablo 4 de salida en la Xbox Series X. El Diablo 4 traía la friolera de, lo tengo que mirar, 17 GB en el disco, 17 GB únicamente en el disco que tenías que instalar, ¿vale? Y necesitabas descargar día 1, 57 GB. O sea, es que es un sinsentido. ¿Para qué coño quieres una caja de plástico con un disco que no te vale para nada? Es que no te vale para nada. No, es que claro, es que el juego es tuyo. Claro, sí, lógicamente, es tuyo, ¿no? Si lo compras digital, está en la cuenta. Claro, en eso no voy a entrar, ¿vale? No voy a entrar en que, lógicamente, cuando tú compras un juego en formato físico, ese juego ya es tuyo, lo puedes revender y tal. Ese sentido sí que se lo veo. Pero en el sentido práctico, pensando en la empresa, en el sentido práctico como usuario y en el sentido de lo que piensan en Microsoft y Sony, es ¿para qué coño le voy a vender un videojuego que luego ese videojuego lo puedes revender de segunda mano cuando le puedo vender directamente la key que no la puedes revender de segunda mano? Y encima
me estoy ahorrando todos los costes de segundos, ¿no? O de terceros, mejor dicho, ¿no? Costes de intermediarios, lo que cobra la tienda, la distribuidora, la fabricación de los discos y tal, todo eso se lo ahorran. Y al final el videojuego te lo van a vender a 80 pavos igual, de salida, ¿vale? Por eso digo que yo creo que la PlayStation 6, iros preparando, los Xboxers yo creo que lo tienen ya más que asumido. Xbox ya va de cara en esto, Xbox en esto ya ha dicho, el Hellblade 2 no lo vamos a sacar en físico. El que lo quiera, que lo juegue en el Game Pass, que ahí lo tiene, y el que lo quiera comprar en digital, pues que lo compre. Y al final, Xbox ya ha mentalizado a su gente de que el futuro de los videojuegos pasa por el formato digital. Sony todavía no ha hecho ese paso, todavía no está mentalizando a la gente y creo que el palo, la hostia va a ser más dura. Yo creo que la PlayStation 6 va a seguir las riendas de la Xbox. Cuando Xbox fulanita, como se llame la futura Xbox, la anuncien y digan solo va a tener formato físico, perdón, solo va a tener formato digital, en todo caso le vamos a poner un lector externo para que pongáis vuestros discos antiguos y porque será retrocompatible, bla 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 bla. Cuando anuncien eso, ese tipo de consola, Sony va a ir a la estela, va a ir detrás y va a decir, pues yo también, pues ya que estamos, si a Microsoft le está funcionando, pues yo también lo voy a utilizar. ¿Para qué te voy a vender yo un juego a 80 euros, donde los beneficios que me saco son 40, 50, cuando te puedo vender el videojuego por 80 euros y cobrarme los 80 euros? Es que el futuro va a ir por ahí. Y se me olvidaba, he encontrado estas dos gráficas, ¿vale? Esta es la de Sony, que ya vemos que esto va por trimestres. Las ventas en digital, hemos pasado de 2019 que tenían, no llegaban a la mitad de las ventas en digital. En 2024 ya estamos en el 80% del contenido que venden es en digital. O sea, solamente el 20% de los videojuegos van al formato físico y encima ese 20%, pues muchos de ese, no sé si no creo que el 20%, lógicamente, al completo, pero ese a lo mejor 20%, un 10% termina en el mercado de segunda mano y son ventas potenciales que pierde realmente Sony. Así que es una manera más de demostrar que a las compañías no les interesa el formato físico. Y en Nintendo, como comentaba, están en un 50%, un 50-50 más o menos. Así que todavía hay algo de esperanza. La de Microsoft no la tengo, pero Microsoft ya os digo que es del 90 para arriba. O sea, Microsoft es del 90 para arriba. Así que nada, estas son las gráficas. Y otro indicador de cómo están las cosas es, si nos vamos a la página de Amazon, vemos que lo más vendido en la sección de PlayStation 5 es el saldo de 20 euros, la tarjetita de saldo de 20 euros de la Store. Así que, y bueno, y luego Nintendo, lo más vendido son juegos y una tarjeta de memoria. O sea que para que veamos que en Nintendo todavía, porque también hay tarjetas de saldo, si no me equivoco, no hay, por lo menos en Amazon, no son muy populares. Y luego hay que hablar de los servicios. Microsoft está volcado en el Game Pass. Es su sistema a día de hoy de marketing más fuerte que tiene. Entonces, yo creo que el futuro va también a ir un poquito por ahí. Quizás a Sony no le interese tanto porque no tiene la misma estrategia de mercado que Microsoft y no le funcionaría de buenas a primeras. Pero es que al final todo el mundo tiene o ha tenido alguna vez Netflix, tiene o ha tenido alguna vez el Prime Video, el HBO. O sea, ya hemos interiorizado el tema de las suscripciones, ¿vale? Nosotros igual, los más viejos como yo, que venimos de los 8 bits, de las Ataris, de la Mega Drive, igual todavía hay alguna gente por ahí que todavía no ha entendido o todavía no ha querido subirse a ese barco, todavía sigue R que R, ¿no? Con el formato físico. Pero es que las nuevas generaciones, no os podéis imaginar lo que tienen interiorizado ya el tema de los servicios y las compras en digital. O sea, el tema del teléfono móvil, pues claro, nosotros no hemos crecido con teléfonos como los que hay ahora, ¿no? Teníamos el Nokia 3310 y esas cosas, que eso no era lo que tenemos ahora, que son mini ordenadores, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones sí que han crecido con todo este contenido digital de descarga y demás, ya están más que mentalizadas de que el futuro es así.
Entonces yo creo que el futuro a nivel de videoconsolas, lo que conocemos como... Es que realmente videoconsola va a quedar Nintendo, sinceramente. Pienso, ¿eh? O sea, para mí lo que va a quedar va a ser Nintendo como videoconsola. El resto van a ser ordenadores low cost, que es lo que son ahora mismo una PlayStation 5 y una Xbox Series, ¿vale? Son ordenadores low cost, ¿vale? Tú te vas a comprar un ordenador ahora mismo y tienes que gastar 1.500 pavos, ¿vale? En cambio, las casas como Sony y Microsoft te ofrecen su hardware, por así decirlo, a muy bajo coste, que son unos 500 euros, 500-600 euros, y te están ofreciendo videojuegos AAA y encima optimizados para sus sistemas que funcionan pues de lujo. Entonces yo creo que van a ir, todo eso va a ir por ahí. Las nuevas generaciones de Xbox y Microsoft van a ir enfocadas a darte un buen hardware y un buen servicio. Nada más, no van a ir a nada más. Y el futuro del futuro, nos vamos a ir al streaming. Que yo creo que es el futuro ya. O sea, yo creo que la Play 7 no la vamos a ver. Y si la vemos va a ser algo rollo un mando tipo Stadia. Sinceramente creo que Stadia era una buena idea. Era una buena idea y eran unos adelantados a su tiempo. Stadia, una incomprendida, que además funcionaba bastante bien. Tengo algunos conocidos que tuvieron Stadia y me han hablado muy bien de Stadia, pero muy mal gestionada y muy mal implementada en cuanto a lo que venía a ser, no la infraestructura técnica, sino lo que venía a ser pues el tema de la tienda, el servicio y demás. Un desastre. Y normal que Google se haya ido a la mierda. Además, la sociedad está ya muy polarizada en Microsoft, Nintendo, Sony. Añadir Google Stadia ha sido un poco como... muy difícil conseguir un público, muy difícil, y cuando empiezas de cero tienes que ofrecer muy buen servicio para que la gente se te migre ahí, porque es que si no... Pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? No vamos a entrar ahí. Pero yo creo que el futuro sí que va a ir en Google Stadia, y una vez más, Microsoft ya tiene bastante terreno comido en ese... Bueno, recorrido en ese aspecto. Creo que ya han hecho bastantes pasitos con el tema de la nube, con las compras que han hecho de Activision y demás, que había ahí cositas de estas de streaming. Y creo que dentro de unas décadas, igual no en un futuro muy próximo, pero sí que en un futuro bastante lejano, nos vamos a ir al streaming. Nos venderán un mando y con ese mando y una suscripción en la televisión, pues jugaremos a los videojuegos vía telemática, por así decirlo, ¿vale? Así que Sony ya puede ir agilizando su hardware para el futuro, para ese tipo de cosas, creo yo, ¿eh? No sé, a lo mejor me estoy aquí montando un peliculón tremendo, ¿eh? Pero no sé, yo creo que la evolución va a ir un poquito por ahí en el mundo de los videojuegos. No a corto plazo, pero a largo plazo yo no me veo una Play 7 con un disco ahí y te tengas que descargar 500.000 gigas. Es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Pues los videojuegos cada vez van a ocupar más. Van a ocupar más porque gráficamente los saltos van a ser cada vez más grandes y las exigencias más grandes también. La competencia va a ser dura, así que van a ir por ahí los tiros. Así que bueno, más o menos esta es mi idea que tengo. Volviendo a la Switch, yo creo que, como dije en el anterior vídeo, se nos ha ido un pelín la olla, se nos ha ido un poco la cabeza comprando juegos en la Switch, porque sinceramente la mayoría de los videojuegos, yo ahora cuando meto cualquier videojuego, sobre todo videojuegos que llevo ahí, que hace a lo mejor 2 o 3 años que los compré y no los he jugado hasta ahora, casi todos lo metes y lo primero que te dicen es: necesitas una descarga adicional. Entonces, me toca bastante los cojones el comprar un videojuego en físico. La verdad es que se me están quitando un poco las ganas de seguir coleccionando videojuegos actuales para esta siguiente Nintendo Switch 2, por así llamarlo. Se me están quitando un poquito las ganas. He perdido un poquito la ilusión de seguir comprando videojuegos actuales, de los sistemas actuales, porque es que no sé, para mí pierde un poco la gracia, ¿no? El tener que comprar un videojuego y saber que dentro de un tiempo ese videojuego no va a valer una mierda en formato físico porque no lo vas a tener completo. Entonces, ¿para qué quiero un videojuego encapsulado en una tarjetita que no está entero, ¿no? Antiguamente, mira, tengo aquí esto preparado. Antiguamente salía esto, y tú sabías que aquí estaba todo. Aquí estaba todo, aquí no habían... Si había un fallo, te lo comías, ¿vale? Que está bien que arreglen fallos, ¿eh? Que si arreglen un fallo, que lo arreglen. Porque eso es otro tema, ¿eh? Eso es otro debate, ¿eh? Sacan los videojuegos antes de tiempo, con errores, porque la fecha toca ya,
y luego pasa lo que pasa. Pero este videojuego estaba entero. Estaba entero. Y aquí no hay ni DLC ni hostias. Aquí, en vez de hacer un DLC, ¿qué hicieron? ¿Aquí hicieron DLC? No, ¿qué hicieron? Esto, otro. Pues yo creo que los videojuegos de ahora ya han perdido esa esencia. Han perdido, la gran mayoría, la esencia de coger y hacerte un videojuego, cerrarlo, dejarlo terminado y decir, lo publicamos, ya está terminado, no vamos a tocar nada más. Oye, que si alguien encuentra un bug o tal, lo fixeamos, vale, ok. Pero, que está bien eso. Pero que los videojuegos ya no salen completos. Siempre hay alguna descarga de algo, de lo que sea. Siempre, metes cualquier juego, descarga adicional. Y no hablemos de los DLCs, la porquería de los DLCs. Esto está el nabo de los DLCs, la verdad. ¿Que está bien que sigan actualizando los juegos? Sí, vale, ok. Pero si me compro el juego en físico, lo quiero tener todo en el físico. Pues si no, ¿para qué coño lo quiero físico? ¿No? El Sea of Stars. El Sea of Stars ha salido, no sé, hará un año así, ha salido la edición física, o menos de un año. Ya están anunciando un DLC. ¿Creéis que ese videojuego lo van a reeditar con el DLC? Con el éxito que ha tenido el Sea of Stars. ¿Creéis que lo van va a haber reprint de ese videojuego? Pues a lo mejor lo hay. Entonces, ¿para qué coño me has vendido un videojuego si luego tienes previsto sacar un DLC y sacar otro? ¿Me entendéis? Entonces, me está un poco desanimando el tema del formato físico. Y ya veremos qué pasa. Yo por lo pronto, por mi TOC, pues voy a finiquitar los videojuegos que me quedan de la Switch. Y ya veremos cómo me lo monto con la siguiente generación de Nintendo, si soy bastante más selectivo y si sobre todo me centro en ciertos géneros y en ciertos juegos que me llamen la atención y ya ver qué pasa. Porque a fin de cuentas, si nos lo paramos a pensar, todo está ya, la mayoría, el 99% de los títulos están en digital. En Steam, en GOG, que bueno, ese es otro tema, ¿eh? El tema de que si tienes el DRM o no, el tema este de que el juego te lo puedas descargar tú, que no necesites hacer ping con ningún servidor, que lo puedas jugar offline, que eso es otro tema, si puedas jugar offline o que tengas que tener permanente la conexión, guarradas de estas últimas generaciones, esos son otro tema. Pero es eso, al final están todos los videojuegos en formato digital en todas partes y dices, me estoy gastando 30 euros en un juego en la Switch que luego necesito descargarme adicional no sé qué, cuando en Steam lo hubiese comprado en rebajas a 4 o 5 euros, lo hubiese disfrutado igual. A lo mejor con una Steam Deck ya todos esos indies ya los juegas ahí más baratos y te sale más rentable. Entonces, no sé si Nintendo va a dar el paso al formato digital en la siguiente generación, yo creo que no. Aunque creo que poquito a poquito va a ir arañándole el digital al físico y sobre todo si sacan buenos servicios y si sacan buenas ofertas y demás. Así que por lo pronto toca esperar, pero el futuro, amigos, no pinta bien para el formato físico. Pero bueno, siempre nos quedará el retro siempre va a estar ahí, siempre va a ser esa ilusión, ¿no? Por seguir coleccionando, así que nada. Y eso es todo. No sé qué opináis vosotros, dejadme en los comentarios si opináis más o menos como yo, o si sois más optimistas, o si no estáis de acuerdo en alguna cosita que he dicho. Al fin y al cabo, esto es divagar por divagar, no está preparado el vídeo, lo dicho, son ideas que yo voy forjando en mi cabeza durante mucho tiempo, pero el vídeo ha sido un pelín improvisado también. Esta semana, bueno, podría haber hecho otro tipo de vídeo, pero he pensado, digo, bueno, vamos a continuar, que va un poco a colación del vídeo anterior, así pues quedan los dos vídeos bastante cerquita el uno del otro, y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Bueno, y antes de que suene la música, quiero comentar una cosita, ¿vale? Esto es un DLC del vídeo, esto es un contenido adicional, pero que va incluido en el vídeo. Bueno, el vídeo lo he grabado esta mañana, ¿vale? Y resulta que a media tarde han anunciado la PlayStation 5 Pro, me ha pillado en el trabajo, y ahora por la noche he dicho, bueno, voy a aclarar un par de puntos que he dicho, y más sobre todo ahora con este anuncio, ¿no? Lo primero es que, bueno, he comentado que las videoconsolas de esta generación son como ordenadores, pero low cost, ¿no? Realmente es así, son ordenadores capados, pero joder, lo de low cost, 800 pavos, la Play 5, no digo nada, pero más los extras, 1000 pavos, o sea, no sé. Pero lo que quería comentar es que es only digital, solo van a sacar una edición digital, no van a sacar soporte al formato físico. Sí que es verdad que se puede comprar externo el lector, pero ¿qué nos está queriendo decir Sony? O sea, Sony ya está por el mismo camino que Microsoft. Nos quieren quitar el formato físico para la siguiente generación. Y ahora sí, que suene la música. Venga, chao, chao, chao.